¿Qué tal? Muy buenas. En este día continuamos con nuestras disertaciones acerca de la palabra de Dios y especialmente acerca de ciertas mensajes o discusiones que nos competen a los llamados por Dios. Aquellos que como tú y yo hemos sido llamados a llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y en este parámetro, pues quiero que empecemos el día de hoy una serie de mensajes donde estaremos analizando uno de los pasajes favoritos, que es el pasaje de el libro de la carta a los Corintios, el primer libro de Pablo a los Corintios, donde encontramos una de las verdades más maravillosas que pudo ser transmitido en medio de tantos mensajes que recibimos del apóstol Pablo. Este es uno quizás de los más puros, perfectamente ungidos, perfectamente dados por el mismo corazón de Dios. Y es interesante decir esto porque son dos cartas las que el apóstol Pablo escribió a este pueblo de Corinto. Y la segunda de ellas nos permite encontrar a un hombre completamente natural, un hombre a quien el Espíritu Santo permite que conozcamos en todas sus características muy humanas. Todos sabemos que Pablo era un hombre orgulloso, entregado a través de un temperamento muy fuerte, cosa que no es muy buena, pero dedicado a hacer su voluntad y a alcanzar todos los propósitos que se comprometía consigo mismo a hacer. Estas condiciones humanas le hicieron un hombre muy interesante, le hicieron un hombre que podemos estudiar y ver en él muchas características humanas, condiciones carnales que el Señor a través de todo su proceso en su corazón pues destruye una a una hasta convertirle en un verdadero santo de Dios, y que podemos ver con claridad en el primer libro a los Corintios. En el segundo libro entonces vemos cómo Pablo a través de todo su proceso o quebrantamiento, él muestra muchas facetas de su vida natural que encontramos en cada uno de nosotros, como el orgullo, la arrogancia, la soberbia y cosas que fluyen de él en medio de su crisis, donde el Espíritu de Dios nos conforta y nos permite recibir mucho consuelo, sabiendo que Dios escogió hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo, que somos apegados a una condición humana, que estamos toda nuestra vida sujetos a quebrantos, sujetos a padecimientos para poder ser conformados a la imagen de Cristo el Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Vamos a estar entonces estudiando durante todos estos días el primer capítulo del primer libro de los Corintios, y vamos a estudiar desde el verso 18 hasta el verso 31. Y nos vamos a llevar unos cuantos días en esto porque es uno de los pasajes donde mayor riqueza encontramos para poder vernos a nosotros mismos. Y queremos esto, ¿no? Queremos encontrar el llamado de Dios en nosotros y tener un encuentro con esa santidad de Dios, en la cual estamos invertidos todos. Y leemos y oramos en el nombre de Jesús. Lo extracté para ver un poco más grande la letra en la versión de la Reina Valera 1960. Primera carta del apóstol Pablo y compañero al pueblo de los Corintios, desde el verso 18, capítulo 1, hasta el verso 31, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Y me emociona mucho poder analizar cada uno de estos pasajes porque encuentro tanta hermosura, tanta riqueza y sobre todo tanto consuelo a mi corazón indigno, a veces necio, a veces nada sabio. Encuentro regocijo
porque me hallo a mí misma y me encuentro como posibilitada en todos los sentidos para poder ser parte de esos llamados y escogidos por Dios. Pero en fin, sigamos. Pues porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente gran tropezadero, gran agregado por mí, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo necio. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, agregado por Cristo, por Jesús, mas por él, con tilde en la E, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, ojalá todos ustedes pudieran decir esto conmigo: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, te damos gracias por tu siervo Jesucristo, tu amor, tu presencia, tu bondad y tu manifestación gloriosa, entregando a tu Hijo Santo por nosotros, es manifiesta en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo que empezamos en el día de hoy, lleno de vida, de poder, que busca, maravilloso Dios, encontrar el camino que nos conduzca a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y esa santidad, Dios mío, solo podemos encontrarla en ti, a través del regalo glorioso que Jesús entregó en nuestras vidas en el Calvario, llamado gracia, Señor. Yo te bendigo, Padre de la gloria, te doy todo el honor y te doy, Señor, tantísimas gracias a nombre de cada uno de los hermanos que ven esto, Señor, porque todo el que está viendo, Señor, y escuchando estas palabras es un llamado del Dios Altísimo, escogido y entrañablemente amado, para llevar la verdad a todas las naciones, para llevar ese mensaje de lo que tú hiciste en sus vidas. Este pasaje es uno de mis favoritos, Señor. Todos los que me conocen me han escuchado hablar de él, y yo espero que en este día podamos aprender mucho más, pero que podamos ver punto por punto la grandeza de la hermosura de estas palabras dadas por tu Santo Espíritu a nuestro hermano Pablo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. En este día declaro que tu presencia desciende sobre cada uno de los que empiezan a escuchar estos cortos minutos, Señor, esta disertación acerca, Señor, del llamamiento de Dios y de la santidad, para que podamos vernos reflejados en estas palabras y podamos encontrar que solamente en ti, Señor, está toda nuestra necesidad, y todo lo que tú pides de nosotros, Señor, lo encontramos en ti. Que no hay excusa para que podamos cumplir el llamado que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Yo te bendigo, Hijo de Dios. Imparto sobre tu vida la porción del Santo Espíritu de Dios que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo. Declaro que tú y yo seremos bendecidos a través de las palabras de Dios, en su palabra rema en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero tardarnos en este texto durante muchos días, que podamos compartir mucho de esto y sacarle el mayor jugo posible, porque aquí nuestra alma encuentra reposo. Dice: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, hablábamos la semana anterior acerca de lo que es la palabra, que la palabra en el principio estaba. Génesis capítulo 1, verso 1 dice que Jesucristo era el que estaba en ese comienzo, en el comienzo del tiempo. Y en el primer versículo del libro del Evangelio de Juan, encontramos en el verso 1
esa misma palabra y esa palabra es Jesucristo. Es decir, Jesús es la palabra viviente que dio vida a todas las cosas que fueron hechas. Bueno, pues la palabra de la cruz, ahora estamos hablando del sacrificio de Jesús, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué locura? Pues porque es muy estúpido que toda nuestra vida trascendente, que nosotros vivimos cerca de 100 años, entre 50 y 100 años, los que puedan ser más robustos, dice la Biblia, es el lapso de nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús vino a esta tierra, la palabra viviente, Jesús vino a morir para darnos vida eterna. La eternidad son millones de años que no tienen fin juntamente con Cristo, pero que esa vida eterna que empieza cuando nacemos, aunque nuestra vida realmente tiene comienzo en Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, cuando somos salvos en Cristo se prolonga hasta la eternidad futura. Pero dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y esta palabra que estamos ministrando en este día no es para los que se pierden, es para ti que eres salvo. Porque si no lo eres, lo serás si continúas conmigo. Porque es el mensaje para el cual el Señor nos llamó, para impartir sobre tu vida la salvación. El evangelio, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más para los que se salvan, es decir, a nosotros, literalmente, y agrego yo a ti y a mí, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Muy bien, y en esto tenemos que hablar un poco acerca de cuál es nuestra condición. Según la Biblia, tu vida es una vida compuesta por 3 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión natural o de la carne y la dimensión espiritual, la dimensión carnal, humana, natural, que eres como un animal, que es diabólica, la dimensión del alma, donde se encuentran las características humanas, la mente, las emociones, la capacidad de tomar decisiones, y la dimensión espiritual, que es donde tú tienes el poder para discernir las ideas espirituales, donde tienes el poder para adorar, comunicarte con Dios y tener una comunión íntima, intimidad con Dios. Esas 3 dimensiones definen tu vida. Tú naces en un cuerpo, carne, tienes un alma con la cual te comunicas con tu medio ambiente, pero también tienes un espíritu. Ese espíritu es el que tiene trascendencia y que irá al cielo en el momento de tu muerte natural. Porque cuando tú mueras, tú iniciarás un viaje hacia Dios, donde te unirás con Dios y empezarás a vivir lo más maravilloso de toda tu existencia, que será tu eternidad con Dios. Cuando Cristo llame el rapto, tu cuerpo carnal, natural, despertará de donde se encuentre, se unirá a tu alma, que es tu mente, emociones y voluntad, parte de tu carne, y glorificado, siendo ya parte de Dios mismo, de la esencia divina de Dios, despojado de todas tus condiciones naturales, se unirá a tu espíritu, irá con Dios y seremos uno con Dios para toda la eternidad. Así que esta verdad hace que nosotros tengamos que discernir algo muy claramente. Antes de que nazcamos de nuevo, antes de que seamos salvos, nuestra vida está incompleta, porque solamente caminamos en este cuerpo carnal, natural, que se mueve en medio de las personas, y el empuje del alma, la psique, dicen los psicólogos y algunos que están del otro lado, que es la mente natural, la que piensa, la que tiene los pensamientos, el empuje volitivo o la capacidad de tomar decisiones, y todo lo que hace parte de tus emociones, mente, emociones y voluntad, pensamientos, emociones y la capacidad de tomar una decisión, que es la voluntad del hombre. Bueno, estas 2 partes son las que tú funcionas en esta tierra cuando estás aún sin nacer de nuevo, pero cuando el Espíritu Santo te lleva a todas esas experiencias mediante las cuales tú reconoces que no puedes solo, que cuando mueras vas a ir al infierno, y te lleva en un momento de arrepentimiento a través de una fuerte confrontación con tu condición humana, cosa que hace el Espíritu Santo
a través de su propia vida en esta tierra para llevarte a la salvación, pues a través de esta experiencia Él te lleva a decidir si sigues siendo parte de la carne y cuando mueras vas al infierno, o si eliges humillarte, recibir esa humildad de Cristo para reconocer que no puedes sin Dios y reconoces que eres un pecador vil, que necesitas de Cristo, y de esa manera aceptas que Jesús tuvo que morir en esta tierra por cada uno de tus pecados y de esa forma eres salvo. Cuando tú dices, y dilo conmigo en este momento, Señor Jesucristo, dilo conmigo, yo te necesito, reconozco que soy pecador. He intentado por todos los medios vivir una buena vida y no he caído más que en los peores pecados. Pero ahora yo reconozco que tú fuiste a esa cruz, Señor, para morir por todos mis pecados. Que tú fuiste castigado en esa cruz, Señor Jesús. Que tu propósito en esta tierra fue morir castigado, latigado y humillado por cada uno de mis pecados. Reconozco que no pude hacer nada para salvarme a mí mismo. Hoy lo reconozco. Así que hoy voy a ti, voy a la cruz y puedo verme a mí mismo crucificado juntamente contigo y muriendo y yendo al infierno, pero el tercer día resucitando para vivir por el resto de la vida contigo. Hoy reconozco que tú moriste para que yo pudiera ser salvo y vivir una eternidad contigo en el cielo. Gracias, Señor, por hacerme salvo, por darme tu vida para que pudiera alcanzar la salvación. Y bueno, aterriza. Volvemos a este punto. En este momento, cuando tú dices esto, toda la Biblia enseña de principio a fin que tú alcanzas la salvación y te cambias de una condición animal, diabólica, terrenal, a una condición celestial. Y entonces pasas al cielo a vivir una eternidad completa juntamente con Cristo, adorando a Dios por la eternidad. Antes de que tú hagas esta opción por Cristo, tú solamente funcionas en tu mente, emociones y voluntad. Así que cuando tú lees la Biblia, encuentras que es una locura, porque no la puedes entender. No tienes ninguna capacidad para ver la Biblia y decir, esta cosa tan rara. Porque si la entiendes es porque ya naciste de nuevo. Después de que tú optas por Cristo el Señor, después de que tú tomas esta opción vital por Cristo, tú puedes discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, lo que antes no podías hacer porque para ti son locura, porque no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero hablemos acerca de lo que pasa cuando tú ya has recibido a Cristo, cuando has nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Entrar nuevamente en el vientre de tu madre y salir de nuevo por su vagina y volver a este mundo. No, es exactamente esto, pero por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vientre de Dios, la vagina de Dios, a través de la cual nacemos de nuevo a una eternidad con Dios. Pero tenemos un problema. El problema es que nuestra carne es jactanciosa, arrogante, soberbia, es elitista, es muy mala. Y es lo que eres tú y soy yo en la carne. ¿Estamos? Entonces, tú vienes a este mundo y a través de todas las cosas de la carne, recuerdas, y voy a insistir un poco en esto porque es muy importante, dice la Biblia en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Estas tres dimensiones de tu vida de las cuales estamos hablando, entonces, cuando tú naces de nuevo, son guardadas irreprensibles, aún tu carne, porque tu carne es el templo del Espíritu Santo en el cual habita Dios. Amén. Tu carne debe ser cuidada, tú no puedes maltratar este cuerpo porque el Señor te la va a cobrar. Tienes que recibir por medio del Espíritu de Dios las formas de cuidar tu propio cuerpo, para que, siendo templo del Espíritu Santo, aborrezcas la fornicación, aborrezcas los pensamientos impuros. Tanto tu cuerpo como tu mente, emociones y tu voluntad empiezan ese proceso de santificación a través del Espíritu tuyo. Porque ya en el Nuevo Testamento no hay ninguna diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu tuyo.
espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu que habita en ti, ya cuando naces de nuevo, es el mismo Espíritu Santo. No es el mismo, el Espíritu de Dios es Dios mismo, pero ese Espíritu Santo vivifica tu espíritu, se vuelven uno, se amalgaman de tal manera que no hay forma de discernir entre uno y otro. Y cuando tú naces de nuevo, cuando ya tu espíritu es regenerado, y espero ser clara porque a partir de hoy vamos a ver esto a profundidad porque empezamos todo este proceso de santificación para que tú lo entiendas. Yo no quiero decir que a través de mi mensaje ni de mi disertación tú estés empezando un proceso. Quiero decirte que ese proceso empezó antes de que tú nacieras. El Espíritu de Dios ha trabajado contigo porque tú vales la sangre de Cristo, porque tú eres el tesoro de Dios, porque tú eres el escogido de Dios, porque tú eres todo lo que Dios dice que eres, el Hijo de Dios amado, escogido, entrañablemente amado y guardado por el Dios Altísimo que te ama con amor eterno y por ti prolongó su misericordia sobre tu vida para que fueras el tesoro que guarda a Cristo Jesús, el vaso de barro que contiene el tesoro el cual es Cristo. Así que empieza este proceso cuando tú naces de nuevo y empieza un proceso de santificación. Santificación. Pero vamos a hablar a partir de ahora de este texto que yo he escogido, que tal vez lo encuentres un poco extraño para los temas que te tocantes a este día. Pero no es extraño, ¿sabes? Porque la infraestructura, los andamios o los cimientos, aquello en lo que se sostiene la santificación de tu vida, se llama humildad. La humildad precede la santificación. Por tanto, en este texto vamos a encontrar cosas maravillosas y tesoros incalculables mediante los cuales seremos informados por el Espíritu, porque tú ahora ya puedes leer la palabra. Cuando tú naces de nuevo ya no es locura, ni insensatez, ni estupidez. Lo es tanto para los judíos como para los gentiles, o llamémosles griego en este texto. Los judíos o los gentiles están dentro de una misma dimensión, la dimensión de los que se pierden. Porque tanto judíos como gentiles se pierden si no aceptan la salvación en Cristo Jesús. Hermano, quiero ver esto con total claridad. Tanto judíos como gentiles irán al infierno, a menos que conozcan al Mesías prometido que se llama Jesucristo. Entreguen su vida a Él reconociendo que son pecadores y que solo por causa de la obra de Cristo en el Calvario fueron salvados. Amén. Amén. Tanto judíos como griegos o gentiles. En los griegos nos encontramos todos nosotros los que no conocemos a Cristo ni somos parte del pueblo judío. Ambos hechos uno solo. Porque judíos o gentiles o griegos se unen uno solo, para que sin Cristo vayan al infierno o para que habiendo recibido a Cristo vayan al cielo. ¿Estamos? Y esto es lo que enseña toda la Escritura. Así que tanto para judíos como para griegos, la palabra de Dios es locura, porque se van a perder o nos íbamos a perder. ¿Estamos? Así que ahora podemos entender las Escrituras y todo este texto nos habla del proceso en que el Espíritu Santo empieza a formar humildad en tu vida. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque el más santo de todos los santos, Dios mismo, Jesucristo dijo, cuando enseñó acerca del reposo, cuando nos dijo que Él mismo era el reposo prometido, que si no guardaban ese reposo iban a morir. Él dijo, yo soy manso de corazón, vengan a mí los que estén cargados y turbados, vengan a mí que yo soy el reposo, yo soy ese día de reposo de los cuales se habló en el Antiguo Testamento. Yo soy ese día de reposo, vengan a mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad precede a la santificación. Y la santificación de tu vida se construye a través de la mansedumbre. En esa mansedumbre es constituida
la santificación. Vamos a orar porque creo que este tiempo se nos está agotando. Vamos a orar porque necesitamos entregar nuestra vida para que sea tocada por Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y escúchame, este evangelio hay muchas señales de que este es el tiempo final. Esa señal no es primordialmente la peste del COVID-19. La señal de que estamos en los últimos tiempos, ¿sabes cuál es? Que está siendo predicado este evangelio a todas las naciones. Está siendo predicado, ¿por qué? Mírame, mírame. Quizás tengamos la posibilidad de transformar estos mensajes al lenguaje de Afganistán. Y entonces está siendo predicado a través de estos métodos del internet el evangelio de Jesucristo a todas las criaturas. Y entonces vendrá el fin que no veremos nosotros porque el Señor nos arrebatará. Pero la señal más clara de que llegó el tiempo final es que este evangelio de Jesucristo está siendo predicado a todas las naciones de la tierra. No son solo los terremotos o las pestes. No son solo los cambios climáticos, sino especialmente que estamos con la posibilidad de abrir un teléfono y escuchar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Oremos y te cuento que vamos a seguir compartiendo estos pocos versículos. Te los regalo para que los empieces a estudiar en todas las versiones que encuentres. Es Primera de Corintios, capítulo 1, desde el 18 hasta el 31. Pasajes favoritos para mí, estamos teniendo la oportunidad de ver en esta oportunidad. No sé hasta cuándo tengamos la gracia de poderlo hacer, pero hoy quiero que oremos y que tú entiendas que jamás Jesús condenó el pecado. Escúchame, Jesús condenó a los hipócritas. Esos que no pueden recibir el toque del Espíritu Santo e ir directamente a los pies del Señor para reconocer su pecado. Escúchame, hay fundamentalmente dos cosas que vamos a estar en estos tiempos escudriñando. Una, tu corazón, y otra, el corazón de Dios. En ello y a la luz del Espíritu de Dios en las Escrituras, podremos ver muchas condiciones que nos llevarán o a ver nuestra maldad y caer en humillación delante del Señor para ser levantados en santidad, o a convertirnos en fariseos hipócritas, condenando a todos los demás y no pudiendo ver nuestra propia condición. Ahí estará el propósito de este estudio y tal vez de la obra de Cristo en esta tierra. Padre, te damos gracias, Señor. Bendigo cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Padre, yo declaro que toda oscuridad y toda ceguera espiritual en la vida de mis hermanos se rompe en este momento en el nombre de Jesús. Caiga, Señor, caiga por la fuerza del fuego de tu Espíritu Santo en el corazón de cada hermano, Señor. Sea quebrantada toda argumentación, toda dureza que impide que pueda haber su propio pecado, porque no hay ser humano que no sea pecador. Aún, Señor, los más nobles y dignos, si es que alguno hay, son propios de la obra de Cristo en el Calvario. Por ellos tú moriste, Señor Jesús. Por tanto, toda ceguera espiritual se rompe como tú rompiste el velo del templo, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús caen todos los velos de mentira, de engaño, de hipocresía, la ceguera espiritual, para que puedan verse a sí mismos y puedan discernir tu corazón y el corazón propio, donde van a encontrar, Señor, hambre y sed de justicia para ser convertidos a ti y para que encuentres, Señor, esa novia que tú deseas, sin mancha, pura y perfecta, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo y declaro que tú serás parte de ese remanente, esa novia que marchará a las bodas para que gobierne con Cristo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por tu amor y gracias por permitir que cumplamos nuestro ministerio, el cual es creer en ti y ser transformados de gloria en gloria en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo en Cristo. Adiós.